Bueno, ahora del problema que nos vamos a preocupar es el de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿A qué nos referimos con esto? En cada ecuación diferencial, la derivada de mayor orden que aparece es la primera. ¿Ok? Entonces vamos a tener m ecuaciones con m incógnitas. Nuestro objetivo sería encontrar aproximaciones numéricas de las funciones u1, u2 hasta en un intervalo a, b, para el cual tenemos m condiciones iniciales, en donde tenemos la condición inicial en el punto A para cada incógnita u. Entonces, desde el punto de vista teórico de este sistema de ecuaciones, podemos definir algo que es la condición de elipsis. Entonces tenemos una función de, dependiente de t y de m variables, y esta función la vamos a evaluar en una región en donde la primera variable que denominamos t, la restringimos a que esté acotada por el número a inferiormente y por el número b superiormente, y cada una de las otras variables puede o no estar acotada, simplemente que no sea infinito. Entonces decimos que la función de estas variables satisface la condición de elipsis en las variables, en las variables que no sean t, o sea, en las demás. Si existe una constante L, de tal modo que al realizar esta evaluación de t en un punto menos f en t en otro punto, podamos acotar esta diferencia por una constante que multiplique a la suma de las diferencias de las componentes en valor absoluto. Eh, entonces diremos que esta función es Lipschitz. Esto es teórico, evidentemente. Ahorita vamos a ver cuál es lo importante de este resultado teórico. Entonces, si f y tenemos este resultado que nos permite ver Lipschitz de una manera más simple, si f y sus derivadas parciales son continuas y cada una de sus derivadas parciales es menor que un número L para todas las variables, es decir, tomo la función f y la derivo con respecto a la variable u1 y me fijo que es menor que 5, por ejemplo. La derivo con respecto a con respecto a u2 y me fijo que es menor que 5 y así sucesivamente. Entonces, evidentemente esto va a ser una fórmula en general, entonces pues tengo que ver que esa fórmula de alguna manera yo pueda garantizar que para ningunos valores de las variables especificadas pues excede un número, ¿no? Entonces, pues decimos que f es Lipschitz. Entonces, en lugar de estar verificando esta resta y esta cota, pues simplemente hacemos esta operación. Está bien porque pues esto ya es operativo y es más fácil verificar las derivadas parciales que estén acotadas a tratar de estar manipulando algebraicamente esto de manera correcta para verificar esta condición. Y bueno, todo esto para qué? Bueno, lo que pasa es que si resulta ser que tenemos un conjunto en donde la variable t está acotada en el intervalo a, b, que representaría la horizontal en donde quiero yo aproximar mis soluciones con algún método numérico. Y cada una de estas funciones a las que está igualada cada derivada es continua y es Lipschitz. Entonces resulta ser que este sistema de ecuaciones tiene solución única. Y bueno, aquí hay muchas cosas que decir respecto a este resultado. ¿A qué se refiere que hay solución única? Pues se refiere a que puedo encontrar las m fórmulas. Bueno, a que existen, hay una sutileza y técnica entre existen y encontrar. Eh, entonces, que existe solución única significa que este problema está bien planteado. Existen funciones que al derivar cada una de ellas y observamos que es igual a cada una de las f's, ¿no? O sea, ahí satisfacen estas ecuaciones. En ese sentido, ¿qué pasa? Pues hay métodos analíticos para resolver sistemas de ecuaciones y obviamente pues pasa lo que siempre sucede, ¿no? En toda la vida. Podría suceder que el método analítico me dé una solución debido a que puedo comprobar si satisfacen estas condiciones, pero puede suceder que las funciones f's sean tan complicadas que no exista un método analítico. Si no existe un método analítico, no significa que no exista solución. Una cosa es que exista solución y otra cosa es que existan metodologías para encontrarla.
Entonces, pues en los métodos numéricos abordamos pues, estos dos problemas, ¿no? En particular, pues los métodos numéricos atacan problemas que tienen solución, ¿no? Si por otro lado hay métodos analíticos que la tienen, perfecto, pero lo que nos interesa a nosotros es que exista solución. Obviamente los métodos numéricos se ocupan cuando pues no hay analíticos fáciles o el analítico no existe, pero sabes que existe solución, ¿no? Entonces una cosa es decir, hay solución y otra cosa es cómo la encuentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una de las metodologías analíticas para resolver sistemas de ecuaciones en donde las f's tienen cierta estructura, pues es por ejemplo transformada de Laplace. Entonces, resolver sistemas de ecuaciones diferenciales en donde las f1, f2, fm, etcétera, tienen cierta estructura, pues por ejemplo utilizando transformadas e integrales, pues puede resolverse el sistema. Esa es una metodología analítica. Lo que nos interesa a nosotros, pues es, independientemente que exista una metodología analítica para encontrar la solución, sabiendo que el sistema, que la solución existe, vamos a aplicar un método numérico. Entonces, en particular, se ha elegido aplicar el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces uno podría preguntarse, ok, yo ya puedo consultar el algoritmo de Runge-Kutta para primer orden. Ahora, ¿cómo lo aplico de cuarto orden? Pero ahora, ¿cómo lo hago en un sistema de ecuaciones? Entonces, la extensión es más o menos natural. Lo que hacíamos nosotros en Runge-Kutta, pues era calcular una serie de Ks y una vez que tenemos desde K1 hasta K4 para ser exactos, evaluábamos la nueva estimación del punto que se parece a la evaluación de la función, a la evaluación de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, pues digamos que es más o menos natural. Las fórmulas de las K son las mismas y la fórmula de las estimaciones de los puntos es la misma que para una ecuación diferencial. ¿Cuál es el detalle? Que lo vamos a hacer tantas veces como variables existan. Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones diferenciales, pues entonces voy a calcular K1, K2, K3, K4 para la primera variable, K1, K2, K3, K4 para la segunda variable y K1, K2, K3, K4 para la tercera variable. Por lo tanto, voy a tener W1, W2, W3, voy a tener tres Ws y esto lo voy a hacer pues tantas veces como yo haga la partición de mi intervalo de tiempo. Y vuelvo a repetir, ¿no? Calculo la siguiente K para el siguiente juego de Ks para la siguiente variable, el siguiente juego de Ks para la siguiente variable, el siguiente juego de Ks para la siguiente variable, y obtengo una W de cada una de ellas. Entonces las fórmulas son las mismas y estos subíndices precisamente indican que lo tengo que hacer para todas las incógnitas y obviamente lo que tengo que hacer es evaluar a la función f ya no en dos componentes, sino en las que correspondan. Pero las evaluaciones tienen la misma estructura que de una ecuación diferencial de primer orden. Por lo tanto, pues cuando escribamos la condición inicial, pues tenemos que escribir m condiciones iniciales, ¿no? Una para cada variable y bueno, y se procede de la manera que les acabo de comentar. Bueno, entonces en la siguiente video vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este algoritmo a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.